El idealismo es un conjunto de sistemas filosóficos según los cuales la idea es el principio y fundamento del ser y el conocimiento. Defiende que las ideas existen más allá de quien las piense. Se denomina como la rama del pensamiento filosófico que fundamenta sus doctrinas en la propedencia de las ideas como principio del ser y el conocer, opuesta al materialismo. En este sentido, para el idealismo los objetos no pueden existir si no han sido concebidos primero por una mente que esté consciente de ellas. Los idealistas dicen que la verdadera realidad la constituyen las ideas y no las cosas materiales, que la realidad se basa en la mente humana y es una construcción de nuestra mente simplemente. Cuando las ideas dicen que todo depende de la mente, dan a entender que no existiría algo si no hubiera una mente que pensara en ello. Existen variantes del idealismo, el idealismo objetivo y el subjetivo. El idealismo objetivo se sitúa en el medio entre el idealismo y el realismo. Propone que la realidad no es solo el resultado de la mente humana, como sugiere el idealismo, ni tampoco existe independientemente de ella, como afirma el realismo. En cambio, sostiene que la realidad es co-constituida tanto por la mente como por elementos objetivos externos. Según esta perspectiva, la mente humana no solo percibe la realidad, sino que también contribuye a darle forma y significado, aunque existe una realidad objetiva que trasciende nuestras percepciones individuales. Para el idealismo subjetivo, las ideas solo existen en la mente del sujeto, de modo que sin él no existe un mundo externo autónomo. El idealismo subjetivo es generalmente identificado o asociado con el inmaterialismo de George Berkeley, según el cual la sustancia material no existe. Para él, las cosas que conocemos son ideas percibidas por la mente. En general, el idealismo subjetivo rechaza el dualismo, el monismo neutro y el materialismo. De hecho, es lo contrario del materialismo eliminatorio, la doctrina de que todas o algunas clases de fenómenos mentales, tales como las emociones, las creencias o deseos, no existen, sino que son meras ilusiones. La principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente, ser pensante que realiza el acto del conocimiento. ¿Qué pensadores establecieron el idealismo? El primero de ellos es Platón con el idealismo platónico. El término idealismo es bastante común para referirse a las ideas platónicas y neoplatónicas. Platón usó el término idea para designar la forma de una realidad eterna e inmutable, y en este sentido, la idea es el espectáculo ideal de una cosa. Así concebirá con frecuencia que las ideas son modelos de las cosas o también las cosas mismas en su estado de perfección. El segundo de ellos es George Berkeley. Es un filósofo irlandés del siglo XVIII, conocido por su desarrollo del idealismo materialista, que forma radical del idealismo que sostiene que la realidad no existe independientemente de la mente que percibe. Argumentó que la realidad existe solamente en la medida que es percibida por una mente. El tercero de ellos es Immanuel Kant con el idealismo trascendental. Aunque no es un idealista en el sentido estricto, Kant propuso una forma de idealismo trascendental. Según Kant, el conocimiento humano se estructura por las formas de la percepción y las categorías del entendimiento, lo que significa que la realidad tal como las conocemos está condicionada por la mente humana. Kant realizó una investigación de la estructura de la razón y de sus facultades para establecer los límites de que podemos conocer. La sensibilidad es el espacio y el tiempo, son las formas puras a priori de la intuición, son como moldes que el sujeto impone a todo material sensorial. Johann Fichte, idealista subjetivo. Fichte aspira a superar el dualismo de Kant, el ver, eliminando la cosa en sí, criticando a Kant desde la derecha, es decir, desde la posición del idealismo subjetivo puro, negando la existencia de las cosas, de los objetos y de la materia fuera del hombre. Fichte hizo del yo absoluto el punto de partida fundamental de su filosofía. El yo absoluto, según Fichte, es diligente activo. La fuente de esta actividad y del desarrollo del yo absoluto son las contradicciones internas. Fuera del yo absoluto existe el yo finito, limitando al empírico. La filosofía del idealismo de Fichte sostiene que la conciencia es la base de toda realidad y que el mundo externo es una manifestación de la mente. Para él, la libertad y la autoconciencia son fundamentales para comprender la existencia y la realidad. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, según Schelling, la naturaleza o la materia es el producto inconsciente de esta fuerza espiritual, activa, diligente y fase preparatoria para la razón.
La naturaleza y la conciencia, el objeto y el sujeto, afirma Schelling, se confunden en lo absoluto. Por eso llama a Schelling su filosofía la filosofía de la identidad. En la filosofía de la naturaleza se propuso la tarea de conocer el espíritu absoluto o infinito, que es el fundamento de la naturaleza empírica y visible. No tardó en pasar al idealismo objetivo y creó su filosofía de la identidad, según la cual la asimilación absoluta del ser y del pensamiento, de la materia y del espíritu, del objeto y el sujeto, sería el principio original y la causa primera del universo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel se erige como el máximo representante del idealismo más radical y absoluto. El idealismo de Hegel gira en tres premisas. La primera es: todo lo real es racional y todo lo racional es real. La realidad es el desarrollo de una identidad y la idea es el desarrollo en sí. Ambas, realidad e idea, se necesitan y no pueden existir la una sin la otra. La segunda, lo absoluto es el todo de la existencia. La esencia de lo absoluto es la transformación y subsiste a través del cambio, el cual se origina mediante un método ordenado en el que la casualidad no tiene cabida y todo lo que ocurre es necesario, ocurre porque tiene que ocurrir. Por último, la dialéctica. La realidad puede ser conocida a través de la razón y la existencia. Es fruto del intercambio de ideas, igual a todo puede pensarse, y por ello la realidad puede conocerse a través de los conceptos. La dialéctica tiene 4 etapas. La primera, tesis. Segunda, antítesis. Tercera, síntesis. Cuarta, evolución. Wilhelm Leibniz. Si bien Leibniz no es estrictamente considerado un idealista, en el sentido en que lo fueron Schelling o Hegel, su filosofía contiene elementos idealistas. Leibniz postuló que la realidad absoluta consiste en entidades indivisibles, llamadas mónadas, que son mentales y reflejan la totalidad del universo desde su propia perspectiva. Esta visión sugiere que la realidad es en última instancia mental o espiritual. También Leibniz decía que el pensamiento humano era mediado por los signos, pero al ser así no expresaba ninguna idea, porque no existe riesgo de que nuestras ideas sean falsas. El idealismo ha tenido una gran influencia en la filosofía a lo largo de la historia. Personas como Platón, Kant y Hegel han moldeado nuestra comprensión de la realidad, la mente y la moral. Sus ideas sobre la primacía de la conciencia, la realidad como construcción mental y la búsqueda de la verdad han permitido diversas corrientes filosóficas y campos como la metafísica, la epistemología y la ética. El impacto social del idealismo se refiere a cómo las creencias y valores idealistas pueden influir en la sociedad y en las acciones individuales y colectivas. Esto puede manifestarse en la búsqueda de la justicia social, el activismo, el altruismo y la promoción de cambios positivos en áreas como la política, la educación, el medio ambiente y los derechos humanos. Número 1. Movimientos por los derechos civiles. El idealismo ha sido un motor clave detrás de los movimientos históricos como el de los derechos civiles en Estados Unidos, liderados por figuras como Martin Luther King Jr., que lucharon por la igualdad racial y la justicia social. 2. Movimientos ambientalistas. El idealismo impulsa a muchos activistas ambientales a luchar por la conservación del medio ambiente, la reducción de la contaminación y la promoción de prácticas sostenibles para proteger el planeta. Número 3. Voluntariado y trabajo comunitario. Las personas con ideales altruistas a menudo se involucran en actividades de voluntariado y trabajo comunitario para ayudar a los más necesitados y a contribuir al bienestar de sus comunidades. Número 4 y última, defensa de los derechos humanos. El idealismo motiva a defensores de los derechos humanos a luchar contra la injusticia, la opresión y la discriminación en todas sus formas, promoviendo la igualdad y la dignidad para todos. Obras. Algunas de las obras destacables del idealismo son La monadología, es una de las obras principales de Gottfried Leibniz, que es el que mejor resume su filosofía. Las mónadas son las sustancias simples, sin partes, no tienen extensión ni figura, son indivisibles, autárquicas, únicas colectivamente, cambiantes, poseen multitud interna en su unidad e imperfectas.
La crítica de la razón pura es la obra principal del filósofo prusiano Immanuel Kant. Según él, el conocimiento siempre está influyendo por nuestra estructura del pensamiento y porque sin la estructura del pensamiento no podemos percibir ni juzgar nada. Nunca podremos acercarnos a la verdadera realidad. La fenomenología del espíritu es una de las obras más importantes del filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en la que en este fundamenta su sistema de idealismo absoluto. Esta obra trata de las diferentes manifestaciones del espíritu humano: percepción, entendimiento, conciencia, autoconciencia, razón y saber. Entre otros están los diálogos de Platón, en los que tratan de temas socráticos y que se centran en definiciones de conceptos como la piedad, la mentira, la amistad, la virtud y si esa puede o no enseñarse. A lo largo de la historia, varias formas de idealismo han ofrecido diferentes interpretaciones sobre la naturaleza de la realidad. Idealismo subjetivo. Sostiene que la realidad existe únicamente en la medida en que es percibida por una mente. Idealismo objetivo. Asigna a la mente la capacidad de acceder y comprender una realidad de ideas o formas perfectas que trasciendan en el mundo material, aunque las formas existen independientemente de las mentes individuales. Estas mentes pueden contemplarlas y comprenderlas a través de la razón. Idealismo trascendental. Immanuel Kant propone que la mente no es solo receptora de experiencias, sino que también de estructura y da forma a estas experiencias. En su idealismo trascendental, Kant sostiene que el conocimiento de la realidad se produce a través de las categorías a priori y las formas de la intuición, espacio y tiempo que la mente impone a la experiencia. Idealismo absoluto. En el idealismo absoluto de Hegel, la mente o espíritu es la esencia de la realidad misma. Hegel ve la historia y la realidad como un proceso dialéctico en el que la mente absoluta se desarrolla y se realiza a sí misma. La realidad es racional y está estructurada de manera lógica, y la mente humana es una manifestación de este proceso absoluto. Otras concepciones del papel de la mente. Idealismo fenomenológico. En el fenomenológico, influenciado por Edmund Husserl, la mente es vista como constitutiva de la experiencia, la conciencia intencional de formas de los objetos de la experiencia, y la realidad es comprendida como un fenómeno que aparece en la mente. Constructivismo social. En la teoría social y posmoderna, la mente es vista como un agente que construye la realidad a través del lenguaje y las prácticas sociales. La realidad no es independiente de la estructura mental y discursiva que la configuran. Concepciones modernas y posmodernas. En la filosofía contemporánea, el idealismo ha sido revisado y reinterpretado. Algunas formas modernas enfatizan el papel constructivo de la mente en la experiencia y el conocimiento, en la teoría crítica y la posmodernidad. Se le cuestiona la objetividad y se destaca la naturaleza discursiva socialmente construida de la realidad. El idealismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad, en última instancia, es de naturaleza, mente o espíritu. A continuación se destacarán algunas de las principales discusiones en torno al idealismo. Idealismo ontológico versus idealismo epistemológico. El idealismo ontológico es la forma de idealismo postula que la realidad misma es de naturaleza mental. Los objetos físicos no existen independientemente de las percepciones y las ideas. El idealismo epistemológico sostiene que nuestro conocimiento del mundo está medido por nuestras percepciones y estructuras mentales. Aquí la realidad independiente puede existir, pero solo podemos conocerla a través de nuestras representaciones. Realismo, idealismo. El realismo argumenta que existe una realidad objetiva e independiente a la mente humana. Los realistas sostienen que los objetos y eventos existen independientemente de si son percibidos o no. Idealismo. Afirma que la realidad es independiente de la mente. La discusión entre realistas e idealistas ha abordado cuestiones sobre la naturaleza de la percepción, la existencia de objetos sin observadores y la independencia de cualidades de los objetos respecto a la mente que los percibe. Idealismo absoluto. El idealismo absoluto sugiere que la realidad es una manifestación de una mente absoluta o espíritu. Este enfoque sostiene que la realidad es el despliegue de una razón o espíritu universal, y que las contradicciones aparentan en la experiencia son reconciliadas en un todo racional absoluto. Las críticas al idealismo absoluto provienen de diversas fuentes, incluyendo materialistas y existencialistas.
quienes argumentan que la experiencia humana no puede reducirse a una totalidad racional y absoluta. Una cuestión relevante es cómo el idealismo se relaciona con el método científico. Mientras que la ciencia moderna suele asumir un realismo metodológico, algunos idealistas argumentan que los conceptos y teorías científicas son constructos mentales y que por lo tanto la realidad científica también en cierto modo es dependiente de la mente. La discusión se centra en si las entidades teóricas postuladas por la ciencia, como electrones, fuerza, etc., existen independientemente de nuestras teorías y observaciones. Idealismo, materialismo. El materialismo propone que la materia es la sustancia fundamental de la realidad y que todos los fenómenos, incluidos los mentales, son el resultado de interacciones materiales. Idealismo sostiene que la mente o el espíritu son fundamentales. La disputa entre materialistas e idealistas aborda cuestiones sobre la naturaleza de la conciencia, relación mente y cuerpo y naturaleza última de la realidad. Impacto del idealismo en la ética y política. Algunos idealistas han argumentado que la moralidad y los valores son inherentes a la estructura de la mente o el espíritu. En contraste, las teorías políticas basadas en el realismo o materialismo, como el marxismo, sostienen que las estructuras sociales y políticas están determinadas por factores materiales y económicos, más que por ideas abstractas. Platón y el mundo de las ideas. Platón introdujo la teoría de las ideas o formas, donde las ideas son la verdadera realidad y el mundo material es solo una sombra imperfecta de estas formas perfectas e inmutables. Kant. Immanuel Kant propuso que no podemos conocer la cosa en sí, no humano, sino solo los fenómenos tal como se nos aparecen a través de nuestras estructuras cognitivas. Su filosofía combinó el racionalismo y el empirismo, transformando profundamente el idealismo. Hegel desarrolló una forma del idealismo que veía la realidad como un proceso dialéctico donde la idea o el espíritu absoluto se manifiesta a través de la historia y la cultura en una síntesis continua de tesis y antítesis.